que se hace en la universidad pública sea eficiente, que realmente se esté apoyando a las universidades que por lo menos nos proveen a los argentinos profesionales preparados, capacitados en las materias que la Argentina necesita, y que no se preocupen, no va a haber un ataque a las universidades, al contrario. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿son todas las universidades iguales? Seguramente no. Seguramente hay universidades que se están manejando bien, otras que no se están manejando bien. Algunas que se crearon con fines estrictamente políticos y se manejan de manera política, bueno, habrá que encarrilarlas. Habrá que comenzar a hacer auditorías más seguido, ver cómo se asignan los fondos, ¿no? Esto de la autonomía, manéjense como quieran, no es así. Los fondos del Estado son del Estado. Los fondos del Estado son del pueblo argentino, no son de quienes circunstancialmente manejan una universidad. Entonces hay que responder por esos fondos. Ahora, ¿van a tomar alguna medida específica para avanzar con esas auditorías? Porque las universidades lo que dicen es las auditorías se hacen y están a cargo de la Auditoría General de la Nación y que no se puede modificar en la situación Vamos actual. a tomar medidas. El gobierno va a tomar medidas para que sean efectivas las auditorías de los fondos públicos en las universidades nacionales. Ahora, ¿hay un ataque político o es solamente una diferencia de criterio? ¿Ustedes perciben que en este conflicto? ¿Ataque político del gobierno? No. ¿Un ataque político de la oposición hacia el gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que se toma una bandera con la intención de generar una erosión del poder político del gobierno. Pero el gobierno ha demostrado que tiene no solamente convicción, sino que tiene la fortaleza de sostener esa convicción, ¿no? Porque desde una posición de minoría hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del gobierno. Junto al tema de la universidad, de las universidades nacionales, de las universidades públicas, también aparece el tema de los hospitales. Y también la oposición está planteando que el gobierno quiere efectivamente cerrar hospitales. ¿Quiere el gobierno cerrar hospitales? No, para nada. Yo digo, a ver, hay algunos temas que son fundamentalmente de rango constitucional, ¿no? Educación, salud, eso está establecido en la Constitución Nacional. El tema es si es la nación la que tiene que hacerse cargo de los hospitales que hoy son nacionales. ¿Qué sentido tiene que yo tenga un hospital en la provincia, en el conurbano de Buenos Aires, o tenga un hospital en la ciudad de Buenos Aires, o tenga no, eso Calafate. La salud tiene que, o Calafate, la salud tiene que ser de las provincias, ¿no? Entonces, una política nacional, una coordinación de políticas nacionales puede ser que sea nacional, pero hospitales en manos de la nación no tiene sentido, ¿no? Entonces yo digo, no quiere decir que se cierre el hospital, quiere decir que hay que pasárselo a la provincia y que la provincia se haga cargo de los hospitales. Por ejemplo, que el Hospital Posadas lo administre Kicillof. En el caso del Posadas, como cualquier otro, la provincia que corresponda. No lo pongo en manos de un gobernador de Juan Pérez. Claro. Es una responsabilidad de la provincia atender la salud. Bien. No, pues si no, porque si no, de lo contrario, la lógica sería que cualquier municipio le reclame a la nación, che, ponemos un hospital para tener la salud en Lanús, ponemos un hospital para tener la salud en Ramón Mejía, ponemos una... ¿no? Exacto. Entonces, digo, no es así, digamos. Hay responsabilidades que son locales, ¿no? Exacto. Ahora, volviendo al tema de la sesión de esta semana, donde efectivamente pudieron sostener y blindar el veto, tuvieron el apoyo importante del PRO, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también de partidos provinciales. ¿Macri jugó bien en esta oportunidad? ¿Está jugando bien? Sí, totalmente. Yo creo que Macri ha jugado bien siempre. No he visto un momento de nuestro periodo político en que el presidente Macri haya jugado en contra. Al contrario, él siempre ha tenido una relación directa con el presidente Milei y ha apoyado en términos generales, con críticas también, como pues lógico que las tenga. Porque... Se lo pregunto, ¿sabe por qué, jefe de gabinete? Porque en la carta, en el comunicado, cuando el PRO plantea que va a apoyar efectivamente el veto, hay unas críticas muy incisivas y sobre todo vuelve con el tema recurrente de que le falta gestión y que a este gobierno le falta gestión. ¿Qué responde? A ver, yo creo que, las críticas hay que tomarlas. Es un aliado natural que nos critica por algunos temas, entonces hay que escucharlo, por qué nos critica, y decir, bueno, en algunas tendrá razón y en otras no. Ahora,
esta generalización que se hace a veces sobre que hay gestión o si no hay gestión, yo esa sí la debato a muerte. Porque que a mí me digan que no hay gestión en un gobierno, ¿qué puedo decir? 2, 3 cosas nomás. En un gobierno que bajó la inflación de 25% en diciembre a 4%, no sé cuánto, está saliendo, por ahí 3 y algo, en septiembre, y digamos, eso es gestión pura, por eso significa reducir gastos, bajar el déficit y para no emitir, etcétera. Todo esto que ha hecho el gobierno del presidente Milei. Entonces, eso es gestión. Lo que hizo la ministra Bullrich de dominar las calles y evitar todo esto que era moneda corriente durante los gobiernos anteriores, que te cortaban cualquier calle permanentemente, vos querías llegar al centro de la ciudad, era absolutamente imposible, porque lo tenías tomado por los movimientos sociales, por movimientos sindicales, por estudiantes, por todo, la 9 de julio, era imposible transitarla. Bueno, se hizo eso, hoy las calles son públicas, los ciudadanos circulan sin problema, eso es gestión, ¿no? Una ministra que se puso al frente de un tema que es complejo y lo resolvió. En Capital Humano había un curro infernal en la gestión de las políticas sociales. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo encauzaba. La ministra se hizo cargo y empezó a denunciar todo lo que pasaba con muchos de los movimientos sociales en la gestión de los recursos, los famosos gerentes de la pobreza. Después agarró los comedores, esos miles de comedores que había, y empezó a analizarlos, los auditó a todos y demostró que había miles de comedores que no existían, que eran falsos, donde se llevaban fondos, que eran robos. Bueno, eso también es gestión, ¿no? Entonces digo, ¿por qué se dice livianamente que no hay gestión? Digo, puede ser que me digan que no hay obra pública. Claramente, no hay obra pública porque no hay recursos, porque el Estado no tenía plata, como dijo el presidente el primer día. ¿Sí? Ahora, ¿no hay gestión ahí? No, sí hubo gestión, porque se analizaron las 4.000 obras públicas que estaban pendientes, y de las 4.000 obras públicas, el Estado Nacional con las provincias acordó, estas obras públicas son de las provincias, estas son de la Nación. Hay que esperar que haya fondos para avanzar. En algunas se están avanzando lentamente, porque no estaban los fondos y hay que renegociar muchos contratos, porque las obras públicas estaban paradas de la gestión anterior. La gran mayoría de las 4.000 estaban paralizadas porque no se pagaban. ¿Sí? Entonces digo, o sea, decir que no hay gestión es un poco liviano, me parece. Entonces, lo que no quiere decir que yo no acepte críticas que hace tanto el PRO en su comunicado como las que ha hecho el presidente Macri en su momento. Eso no quiere decir que no lo consideremos un aliado. Yo lo considero al PRO. Y pero se equivoca cuando dice que falta gestión. ¿Cómo? Pero se equivoca cuando dice que falta gestión. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Yo puedo analizar mi punto de vista, ¿no? Seguramente él seguirá diciendo que nos falta gestión en algunas cosas y habrá que discutirlo. Totalmente. Ahora, el presidente vetó la reforma jubilatoria y ahora veta la ley de financiamiento de las universidades. Pichetto dijo cuando se opuso en la Cámara, dijo una frase muy fuerte, es una sociedad anónima, habló del gobierno, de destrucción masiva de lo poco que nos queda. ¿Qué le parece esa frase y cómo la toma, no? A ver, yo creo que Pichetto es el presidente de un bloque multiforme, que tiene distintas características, distintas posiciones de centro-izquierda, posiciones de centro-derecha, posiciones de peronismo. Y él, yo lo noto un poco malhumorado en los últimos tiempos y expresa a veces posiciones duras. Yo creo que esa frase es muy difícil de entender el significado que tiene. Ahora, si me preguntan a fondo, yo creo que Pichetto está de acuerdo con el equilibrio fiscal y por ahí a él le parece que era una discusión menor el tema de del presupuesto de las universidades públicas y que se los somete a ellos a una presión demasiado grande para un tema que él lo considera menor. Pero ahí se equivoca Pichetto, porque como decía al principio, no es que se estaba discutiendo los salarios de las universidades solamente. En realidad, lo que se está discutiendo es el poder del gobierno nacional
para imponer como política el equilibrio fiscal, porque el gobierno cree que eso es lo importante. Y Pichetto cree lo contrario, no está haciendo un buen análisis desde mi punto de vista de la realidad o de lo que se está jugando en la Argentina de hoy. Es decir, Javier, según lo que usted... Y yo no creo que sea poco lo que nos quede, ¿eh? Sí. Yo creo que nos queda mucho. Creo que la Argentina tiene mucho y para poder hacer efectivo ese mucho, que significa hacer crecer la economía, desarrollarnos, explotar los recursos, etc., tenemos que demostrar casualmente eso, que tenemos poder político para impulsar una transformación en la Argentina que comienza por hacer todo lo contrario de lo que se hizo antes. Comienza por el equilibrio fiscal. Ahora, entonces quiere decir que Javier Milei logró evitar que le doblaran el brazo, digamos, que la oposición le doblara el brazo con el veto. Bien. Ya entrando en las cuestiones políticas, ¿cree que la Libertad Avanza está más, después de esto que pasó y de cómo viene la relación de la Libertad Avanza y del gobierno con el PRO y con Macri, cree que la Libertad Avanza está más cerca o está más lejos de una eventual fusión de la Libertad Avanza con el PRO? Bueno, yo no sé cuál es el término apropiado, si es fusión o qué. Yo creo que estamos en caminos de buscar un acuerdo político hacia adelante, porque somos organizaciones políticas que compartimos en algún punto un electorado común. Entonces, lo importante me parece que es sumar y no restarnos entre nosotros, ¿no? Hay una gran parte de los argentinos que cree en la libertad como motor del desarrollo y del crecimiento, y yo creo que lo que estamos pensando, eso tendríamos que ir para el mismo lado, ¿no? Esa pregunta está relacionada con otra, y es una cuestión ya más personal, tal vez no necesariamente la opinión del gobierno, ¿no? En las próximas elecciones, ¿le gustaría que haya una sola lista con la Libertad Avanza y el PRO, con los nombres, en la provincia y en la ciudad? ¿O a Guillermo Franco le gustaría que vayan separados? No, sí, a ver, no es una decisión sencilla porque uno tiene que hacer un análisis político importante, ¿no? Las elecciones próximas son elecciones legislativas, entonces uno tiene que calcular bien qué es lo que más conviene, ¿no? Si conviene, si se obtienen más legisladores en ambas cámaras de una manera u otra. Pero como idea, yo diría que debiéramos ir a una coalición, ¿no? Esa es mi idea. No quiere decir que sea la idea del espacio, no quiere decir que sea la idea del PRO. Mi idea personal es que debiéramos buscar una coalición que muestre un proyecto político común, ¿no? ¿Qué piensa de la reaparición de Cristina Kirchner y esta decisión que anunció de querer de querer ser presidenta del PJ? ¿Cómo la mira el gobierno? Bueno, supongo que hay una parte del Partido Justicialista que estará de acuerdo con ella y otra parte que no, ¿no? Yo, si me preguntan, yo no, a ver, es medio difícil entrometerse en la vida de otro partido, pero uno tiene la sensación que quien ha tenido responsabilidades tan importantes de gobierno durante tantos años y no le ha ido bien en general, porque ha dejado un país en peores condiciones de que cuando asumió, yo creo que hay momentos en que uno tiene que pensar si tiene que continuar o si tiene que dejar paso a nuevas generaciones de dirigentes, ¿no? ¿Cree que efectivamente Cristina es el pasado, entonces? Sí, yo creo que Cristina Kirchner es el pasado, sin duda. Ella fue diputada nacional, fue senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, creo, no me acuerdo si fue por Santa Cruz o por Buenos Aires, pero después fue presidenta en 2 oportunidades, vicepresidenta en la última gestión de Alberto Fernández. Es decir, ella de los últimos 16 años, perdón, de los últimos 20 años, 16 ha sido poder político en la Argentina. Es mucho, ¿no? Se lo digo porque ahí hay una discusión dentro del PJ de si es Cristina Kirchner, si a Axel Kicillof le va a competir o no le va a competir. Hay toda una discusión dentro del PJ que es una cuestión del PJ, pero que el gobierno tiene, digamos, enfrente como rival a ese partido, ¿no es cierto? A ver, ¿qué le conviene al gobierno? A mí me encantaría, ¿Cristina o Axel Kicillof? Como rival, me encantaría cualquiera de los dos, porque significa un antagonismo político muy importante, es decir, poder mostrar
poder debatir dos ideas totalmente diferentes, ¿no? Una idea populista, estatista, como el Estado, como el generador de todo el movimiento económico que ha fracasado en la Argentina, con una idea de libertad económica que nunca hemos podido terminar de implementar en la Argentina porque siempre aparece el populismo que vuelve otra vez a generar el Estado como dueño de la economía. ¿Es indistinto para el gobierno, Cristina o a mí me Axel? parece que con cualquiera de los dos hay una confrontación bien evidente, ¿no? Retomando el tema del Congreso, ahora empieza, o ya arrancó, ¿no es cierto? Pero empieza con fuerza la discusión sobre el tema del presupuesto. Sí. Obviamente que descuento que ustedes confían y que van a aprobarlo, ¿no es cierto? Y van a hacer todo lo necesario para aprobarlo. Pero si no se logran los consensos, ¿se podría prorrogar el presupuesto del año 2023? ¿Ustedes tienen esa posibilidad en análisis? Bueno, ¿O es solo el que viene? a ver, siempre es una posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto que nosotros hemos planteado un presupuesto y lo estamos casualmente en este momento discutiéndolo en la Cámara de Diputados ahora para comenzar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero eso no quiere decir que si no se aprueba, siempre digo, nosotros somos una minoría en el Parlamento. Ultra minoría. O sea que puede ser que no tengamos el número para aprobarlo y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan y que... Pues sería un hecho inédito en la historia que 2 años seguidos no haya presupuesto, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así, pero tampoco nos asusta, digamos, ¿no? Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada, y que está convencido de lo que está haciendo, digamos, a él no le preocupa. Él espera que el presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba, perdón, él le dirá a los argentinos, mire, vamos a gobernar de esta forma. Correcto. Vinculado al tema del Congreso está la cuestión de aerolíneas, ¿no es cierto? El secretario de Transporte llegó a decir que no podían descartar la posibilidad de un cierre porque si el gremio seguía bloqueando la nominación y el nombramiento de gerentes, la empresa se quedaría sin conducción y tendrían que cerrarla. ¿Está todavía dentro del bolillero de decisiones la posibilidad de cerrar aerolíneas? Bueno, los gerentes todavía están en funciones, ¿no? Son los gerentes de operaciones, que es lo que necesita una compañía aérea, porque es una exigencia del sistema, ¿no? Del sistema jurídico legal, digamos. Ahora, si eso no llegara a estar, y bueno, obviamente la compañía no puede funcionar. Yo creo que los dirigentes sindicales que, por supuesto, están forzando o han querido forzar, se dan cuenta que pueden llegar hasta un punto. Yo calculo que no avanzarán más allá de ese punto, ¿no? Porque saben que eso puede pasar. Puede pasar y saben que el gobierno no le va a temblar la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para que se preste servicio, aún en el caso que Aerolíneas no lo quiera prestar. Entrando ya sobre el final, ¿hay alguna otra empresa que vaya a querer privatizar o que tenga el gobierno la intención de avanzar rápidamente sobre privatización de alguna en concreto? No, el gobierno tiene en la cabeza y autorizadas por el Congreso, autorizado por el Congreso, y las estamos analizando. Lo que pasa es que hay que analizar muy bien la mejor metodología, ¿no? para llevarlo adelante. Pero sí, vamos a avanzar. Voy a hacer preguntas muy concretas que tienen que ver con la realidad cotidiana de la gente y demás. ¿Cuándo cree que va a empezar a crecer la economía con vigor y se van a poder recuperar los sueldos y las jubilaciones? ¿En qué momento? Yo creo que la economía está creciendo. A ver, cuando uno analiza el crecimiento de la economía, por ejemplo, en el mes de agosto con respecto a julio, a ver, no me acuerdo bien si agosto con respecto a julio, septiembre con respecto a... No, agosto con respecto a julio, y ve que creció el 1,7% en un mes. Es cierto que si uno analiza anualmente, después de un año muy, muy malo y de una inflación muy alta, todavía uno ve que no estamos en esos niveles. No nos olvidemos que el año anterior fue el año en el que se utilizaron muchos recursos públicos para movilizar la economía, ¿no? El famoso plan platita y todo eso. O sea, ahí también se hizo crecer un poco ficticiamente la economía.
Pero ahora nosotros somos conscientes que está creciendo. Y ojo, no solamente nosotros, uno agarra los grandes bancos internacionales y todos están modificando sus expectativas de crecimiento de la economía argentina, como también bajando las expectativas inflacionarias de la Argentina. O sea que yo digo, la economía está creciendo, la actividad económica en general, el comercio, el crédito. Cuando uno ve los niveles de crédito hoy, me decía el otro día el presidente del Banco Nación, en lo que va, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, el Banco Nación otorgó el equivalente a 11.000 millones de dólares en créditos al sector privado y a familias. Eso es el 700% más alto que el mismo periodo del año anterior. ¿Sí? El Banco Nación es una parte del crédito de la Argentina, es un poquito arriba del 10%, el 12% creo que es más o menos, ¿no? Quiere decir que hay todo lo que antes, toda la plata que antes tomaba el Estado de los ahorros privados, de los bancos, esa plata que el Estado ya no toma más, es plata que están tomando el sector privado y eso va a movilizar la economía. ¿Y los ingresos de la clase trabajadora y de las jubilaciones? Cuando empieza a crecer la economía, empieza a haber inversiones, demandan más puestos de trabajo, y cuando hay más demanda de puestos de trabajo, claramente hay competencia por los trabajadores, sobre todo por los más calificados, empiezan primero y después, y eso genera incrementos salariales. ¿El gobierno es consciente que el cepo ya está convirtiéndose en un problema tremendo para...? No lo creo. No. No lo creo. A ver. No, el gobierno no piensa que el cepo sea un problema. El gobierno piensa que la economía se va ordenando sencillamente por la caída fuerte de la inflación, la baja de los distintos tipos de dólares en el mercado y su equiparación con el peso. De manera que nosotros creemos que la salida del cepo va a ser una salida, yo diría, bastante natural y en la que no va a haber ningún riesgo para el país por falta de dólares o todo lo que se preveía en algún momento, ¿no? Hasta hace 2 semanas el tema en discusión de los economistas era que hay que devaluar porque el dólar se había quedado como retrasado y ahora estamos viendo que los dólares lo único que hacen es bajar, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, bajan los dólares, suben los bonos, baja el riesgo país. Digamos, algunos se han equivocado, ¿no? Entonces digo, pareciera que estamos bien en esos términos, ¿no? Creo que hay muchos otros aspectos que todavía faltan, porque somos conscientes, ¿no? Que estamos viviendo en la nube, ¿no? O sea, nosotros somos perfectamente conscientes de la realidad argentina, pero vemos lo que otros no dicen, vemos también las partes buenas que tiene el momento económico que estamos viviendo. Recibió la CGT hace pocos días, había empezado la CGT con paros, con protestas, había sido muy beligerante, muy confrontativa con el gobierno de la CGT, y ahora parece que encontraron como una dinámica de diálogo. ¿La CGT está colaborando con el gobierno? Estamos conversando, tuvimos una reunión la semana pasada, ayer tuvimos una reunión con el G6, con los empresarios, para plantearles una mesa en común entre CGT, empresarios y gobierno, para analizar todas las transformaciones que hace tiempo vienen conversándose, en las que no se avanza. En algunas hemos avanzado bastante, pero hay varias todavía que están pendientes y seguramente la semana próxima o la otra vamos a convocar una mesa conjunta para empezar a delinear una agenda de temas. ¿Cómo es eso? Nos vamos a juntar con los empresarios y la CGT, con nosotros, para armar una agenda de temas que podemos empezar a trabajar en conjunto hacia el futuro, ¿no? Uno de los temas principales, ¿cuál sería en esa agenda? No, yo creo que son varios. ¿Profundizar la reforma laboral, por ejemplo? Bueno, puede ser ese uno, ¿no? Yo creo que hay varios temas. Que todos, cómo modernizar las relaciones laborales es un tema, ¿no? Algunas cosas hicimos, pero creo que todavía se pueden hacer muchas más, ¿no? Le preguntaba lo de la CGT porque ahora Pablo Moyano, por ejemplo, y estos sindicalistas de Mata están diciendo nosotros nos vamos de la CGT porque está colaborando con el gobierno. ¿Va a volver a hacer la CGT este truco de con una parte negocia y otra parte le pega al gobierno? Bueno, yo no lo sé, yo no quiero entrar en esa polémica con Pablo Moyano, ¿no? Yo creo que hay sectores de la CGT que quieren participar en un modelo. A ver, el que no entienda que el mundo va cambiando,
y se crea que sigue viviendo en el 45, ¿sí? Se equivoca. De eso pasaron 70 años. ¿O ya no ¿no? piensa eso? Pues yo no sé, yo digo hay Mm. gente que piensa que se puede hacer representación gremial con la historia de hace 60, 70 años. Hoy es distinto. Yo creo que hay que ponerse en la mentalidad. Digamos, hoy estamos hablando de inteligencia artificial. No podemos ponernos a hablar de un siglo atrás. Digamos, el mundo cambió. Tenemos que ponernos a la altura de lo que estamos viviendo. Dos cortitas y la del final. ¿Quedó atrás? ¿Quedó superada la tensión que tuvo con Santiago Caputo? ¿Terminó? No, yo no tuve tensión con Santiago Caputo. Yo tuve algunas discusiones que son normales en un gobierno sobre distintos puntos de vista, pero yo tengo una excelente relación con Santiago, no tengo discusión. ¿Cómo le cayó las palabras de Victoria Villarroel cuando criticó el acuerdo con Malvinas y que después se ausentó del acto de Parque Lezama? ¿Cómo toma eso? Bueno, a ver, yo creo que con respecto a la posición del Malvinas, yo creo que la vicepresidenta tiene una posición hace tiempo, que es una posición que nunca finalmente, más allá de declamar derechos, nunca ha dado resultados en la práctica. Yo sé que hubo una guerra, que hubo posiciones encontradas, que hubo muchos muertos, desgraciadamente, que hubo muchos héroes, pero lo que hay que buscar es el resultado final. Hay que buscar hechos que nos conduzcan a un resultado que nunca hemos sido capaces de conseguir, ¿no? Más que de una manera declamativa. ¿Lo tenemos en la Constitución? Sí, las Malvinas son argentinas. ¿Las tenemos en la realidad? No, no las tenemos. Entonces busquemos formas para conseguir esa relación. Y yo creo que el gobierno lo que está buscando es eso. La vicepresidenta expresó una posición personal, la posición oficial la expresa el presidente de la República. ¿Y que no haya ido a Lezama, al Parque Lezama? No, eso me parece que fue una cosa circunstancial. No le doy importancia. La relación de la vicepresidencia con el presidente es una relación normal. Y la última, ¿cómo lo ve al presidente Javier Milei? Lo veo muy bien, muy enchufado, muy entusiasmado con los resultados. Hoy tuvimos reunión de gabinete y él está, comentamos por supuesto el tema de el tratamiento de la insistencia y El veto. esta especie de victoria política, si se puede llamar así, con que no pudiera insistirse en la ley, ¿no? Y que se mantuviera el veto, y él estaba muy satisfecho con eso y muy contento con todo el equipo que había trabajado para tratar de conseguir los votos. Usted fue clave en eso, ¿no? Lo veo con mucha fuerza y con mucha convicción, ¿no? Porque está el tema de la violencia, ¿no? Porque se vieron escenas bastante feas, ¿no? Fuera del Congreso. Pero yo digo, está bien. Siempre hay grupos extremos en todos lados. A mí me parece que eso hay que tratar de desactivarlo un poco, ¿no? La discusión política tiene que ir por un andarivel ancho y los extremos no hay que tomarlos ni tenerlos en cuenta. Me parece que el agravio, el insulto, la violencia no conducen a nada. Pero también tengamos en cuenta que en la sesión del Congreso de ayer, cuando se trató la ley, la expresión pública que estaba fuera del Congreso era muy menor, ¿no? Era, sí, de los partidos políticos, uno veía 3 o 4 partidos o movimientos de izquierda, Polo Obrero, qué sé yo, pero digamos, con poca significación, como siempre, alguna bandera de países... Sí, de Palestina. Exactamente, que están en guerra con Israel, etc. O sea, este tipo de manifestaciones ya casi son folclóricas, pero sí creo que tenemos, a ver, lo que deberíamos buscar es no generar violencia de un lado ni de otro. O sea, yo creo que generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina, ¿no? Gracias. Muchas gracias por también. No, al contrario, muchas gracias.